Gracias a todos por su paciencia. Como ya saben, salieron las últimas noticias para todos nuestros queridos hermanos de Venezuela y entonces queríamos compartir con ustedes. Mi nombre es Ángela María López y yo soy abogada asociada aquí del bufete de abogados de Coulson Thompson. Y conmigo hoy está la abogada Michelle Alonso. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Perfecto. Como siempre, un par de cositas mientras la presentación está adelantándose, los vamos a tener en silencio. Cuando se termine la presentación, les vamos a abrir los micrófonos y les vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas. Hemos tenido bastantes llamadas sobre qué está pasando y qué podemos hacer por todos estos venezolanos. Entonces, hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de tres temas: el TPS, el DED y el asilo. Y el asilo solo es para tocar brevemente, y Michelle les va a hablar un poquito de eso, pero se abrieron muchas puertas y la oportunidad para que todos ustedes que me están escuchando y todos sus amigos y todas sus familias puedan tener un estatus más regulado, más protegido en los Estados Unidos, pues se abrieron. Y aquí estamos. Así que bienvenidos y gracias. Y Adelante, mis Michelle. disculpas, no entiendo por qué no sale ahí nomás mi foto, pero les voy a seguir hablando. Lo primerito y lo más importante es que finalmente el 8 de marzo anunciaron a través por un registro federal a la administración Biden nos otorgó el TPS, el estatus de protección temporal para venezolanos. Entonces, eso era algo que habíamos esperado ya por mucho tiempo, pero ya por fin llegó, lo publicaron. Y lo más importante que uno tiene que saber, abrieron el registro. Uno que sea venezolano que quiere pedir esta protección, lo tiene que someter la aplicación dentro del 9 de marzo hasta el 20 de julio de 2000, perdón, desde el 9 de marzo, y esa protección se les va a dar hasta el 20 de septiembre, debe ser, perdón, hasta el 20 de julio de 2022. Van a tener hasta el, a ver, sí, van a tener hasta el 5 de septiembre de este año para ese registro. Ese es un periodo inicial donde a fuerzas tienen que pedir esta protección, porque si luego lo vayan a extender, si uno no estaba incluido en ese primero periodo, van a tener que pedir perdones o excepciones por haber sometido un registro demorado, y eso ya es un poquito más complicado. Entonces, durante este periodo del TPS, si uno va a aplicar y se le llegan a aprobar, no pueden ser removidos de los Estados Unidos. Mientras tanto, también con TPS pueden obtener un permiso de trabajo y el permiso de viajar también, que es el Advance Parole. El TPS no tiene camino directo para la residencia, pero sí hay forma, dependiendo de su caso en particular, de a lo mejor tratar de obtener un camino, porque el TPS en cierto sentido es un estatus legal. Entonces, hay forma donde muchos de nuestros clientes pueden terminar con su residencia, pero por el momento el puro hecho de tener el TPS no le va a brindar la oportunidad para la residencia con la ley como existe hoy día. Obviamente hay varias propuestas que están ahorita presentando un camino para la residencia a través de TPS, pero todavía no existe. Entonces, tengamos que ver cuáles son los requisitos. Los ciudadanos venezolanos o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela pueden aplicar. Tienen que haber estado presentes en los Estados Unidos el 8 de marzo. Am, También van a tener que mostrar que tienen presencia física desde el 9 de marzo hasta que vayan a someter la aplicación. Y como les puse ahí, tienen que someter su aplicación de este registro inicial dentro de los 180 días a partir del 8 de marzo, que termina siendo el 5 de septiembre de 2021. Entonces, es importante, son fechas muy importantes. Eso les da suficiente oportunidad de buscar asesoramiento en particular, porque hay mucha gente que están aquí, venezolanos que tienen otro estatus, y tenemos que hablar de cómo esto coincide y puede existir mientras que tengan ese otro estatus. Entonces, quienes no son elegibles son personas que hayan perseguido cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado,
opinión política. Entonces, si uno estaba participando en ese lado de esos maldades, no van a poder aplicar, no van a calificar. También personas que hayan sido condenados por cualquier delito grave, o sea, una felonía, o dos delitos menores, lo que aquí se llaman misdemeanors. Pero también eso significa un análisis que tendríamos que ver cuáles son los delitos, qué es lo que pasó, para ver si eso le va a excluir. También personas inadmisibles o sujetos a remoción por razones de seguridad nacional, incluyendo actividades terroristas, ellos no van a poder brindarse esa protección. También, importante, si no puede mostrar que tiene la presencia física o si faltaron en aplicar durante el periodo de registro, no van a poder someter la aplicación, no les van a aceptar. Entonces, en la siguiente slide, ahí lo más importante, personas cubiertas por TPS no pueden ser removidas de los Estados Unidos. Eso es lo más importante. Y es por estos 18 meses que anunciaron. Entonces, ahí están las fechas. Uno que aplica durante ese periodo de los 180 días, si les llegan a aprobar, no les pueden remover de este país, sino hasta esa fecha del 9 de septiembre de 2022. El TPS tiene la gran posibilidad de ser extendida. Lo hemos visto en varios otros países que tienen esta protección del TPS. Eso es lo bonito y lo bueno y lo más seguro que hemos visto con TPS. Por eso esa noticia fue bien recibida. Ángela, no se puede escuchar. Y esta tecnología. Bueno, gracias Michelle. Entonces, como dice Michelle, tengan en cuenta fechas importantes, que es cuál tienen hasta septiembre 5 para que se registren. No se tienen que salir corriendo a hacerlo hoy, háganlo bien hecho. A partir de este martes que empezaron a aceptar las peticiones, y no salgan de los Estados Unidos por ningún motivo. Quédense aquí, sometan su petición de TPS si necesitan viajar, como Michelle explicó, pueden pedir un permiso de viajar solo bajo ciertas circunstancias, pero aquí están, procesen sus peticiones y tienen hasta septiembre 5 para hacerlo. Ahora, otra buena noticia, y esta sí nos cogió un poquito por sorpresa, es que además del TPS, el gobierno, la administración del presidente Biden también anunció que están implementando el programa que creó el presidente Trump el día antes de salir de la presidencia en enero 19. ¿Cuál es? El DED. Si se acuerdan, nosotros hicimos un seminario el mes pasado hablando de ese programa, del DED, que es la salida obligatoria diferida. Son dos programas distintos. El de salida diferida obligatoria simplemente era que si las personas tenían que salir del país, no tenían que salir. Se les permitía que se quedaran aquí y procesaran un permiso de trabajo. Y ese estaba vigente a partir del día que se promulgó, que fue 19 de enero, por 18 meses. También se acaba el año entrante, en 18 meses, estamos hablando a mitad del año entrante. Darles ese estatus, esa protección, no se tienen que ir durante este tiempo. Como siempre con estos programas, nadie puede garantizar que los van a extender, pero el DED también les da otra opción. ¿Cómo es esta opción? Pues este DED está vigente desde el 19 de enero. Lo hacen retroactivo a la fecha que empezó con el TPS, están vigente a partir del marzo 9, o sea, ayer, que fue la fecha en que empezó a regir. Solo es, como les estamos diciendo, es por 18 meses, tienen que probar que estaban presentes en los Estados Unidos el 20 de enero. O sea, que si llegaron el 19 y están aquí el 20, maravilloso. Si llegaron el 20, estaban presentes el 20. A partir de esa fecha, pueden participar o aplicar por la salida obligatoria diferida, el DED. Entonces, esta es otra opción que les da para que no se tengan que ir de este país y obtengan un permiso de trabajo y puedan empezar a trabajar, obtener un seguro social, licencias de manejar, todos los beneficios que quiere decir estar en los Estados Unidos con autorización para trabajar.
El DED, ¿cuáles son los requisitos? Pues similares a los del TPS, habíamos dicho, tienen que ser ciudadanos venezolanos o extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo colombiana, normalmente vivía en Venezuela, y no soy venezolana, pero mi lugar de residencia habitual fue Venezuela antes de que yo llegara aquí a los Estados Unidos. Entonces, y estaba aquí el 20 de enero, podría aplicar por la DED. Quienes no son elegibles, y aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado, porque al igual que la TPS, hay ciertas limitaciones. Y aunque usted califique en cuestión de nacionalidad o de residir habitualmente en Venezuela y estar aquí presente el 20 de enero, no podría aplicar por este beneficio si no ha residido continuamente en los Estados Unidos desde enero 20. ¿Qué quiere decir? Estaba aquí el 20 de enero, pero salió de los Estados Unidos por algún motivo el 30 de enero y volvió y entró el 15 de febrero. Ya no califica, porque no ha estado aquí permanentemente desde el 20 de enero. Personas inadmisibles o sujetos a la remoción o que los remuevan de este país por razones de seguridad nacional, incluyendo actividades terroristas, igual. Esto yo creo que es uno de esos factores que previene que la gente pueda aplicar no solo por un TPS, un DED o por cualquier otro beneficio, sino hasta por el Green Card o por cualquier otro beneficio. Esto es algo grave que no permite que se adquiera ningún beneficio. Personas que hayan sido condenadas por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en los Estados Unidos. Aquí nosotros siempre hacemos énfasis en los delitos menores, porque los graves todos sabemos cuáles son los graves y no, muchas veces no hay ni qué preguntar, son graves y no hay dudas. Pero cuando se trata de los delitos menores, a nosotros nos preocupa a veces porque en la mente de las personas, y yo diría que esto es en todos nosotros, cuando hablamos de delitos menores no les damos mucha importancia. Y nosotros nos damos cuenta de esto porque muchas veces cuando tenemos consulta con clientes o clientes prospectivos, ellos nos dicen, bueno, sí, no, yo tuve una infracción con la policía, pero fue algo que no valió la pena. En realidad no fue mayor cosa, pagué la multa, fui al frente del juez y me perdonaron y ya. Y cuando pedimos las copias de esos récords, resulta que era un misdemeanor, que sí, no fue significante, no fue la mayor cosa, pero ya es un misdemeanor o un delito menor. Y aquí vemos cómo dos o más delitos menores afectan la posibilidad, y no solo para un DED, para un TPS, para cualquier otra petición. O sea que los delitos menores, cuando son más de uno, no terminan siendo un buen récord o ser tan menores. Las personas que han sido deportadas o excluidas o removidas de los Estados Unidos, pues obviamente ya ni están aquí, antes del 20 de enero del 2020. Sí, si usted fue deportada, no va a poder calificar para este beneficio. Personas sujetas a extradición, eso ni se tiene que mencionar. Normalmente personas que están sujetas a extradición es porque han cometido alguna clase de delito que en el país de origen, y en este caso pues sería Venezuela o cualquier otro país antes de llegar a los Estados Unidos, los está pidiendo por haber cometido un delito. Perdón, me adelanté muy rápido. Personas cuya presencia en los Estados... Oh my, perdón otra vez. Ok, perdón. Ok. Personas cuya presencia en los Estados Unidos, de acuerdo al secretario de Seguridad Nacional, no es de interés de los Estados Unidos. O sea, que esas personas que para los Estados Unidos no es un interés que ellos estén en los Estados Unidos, no van a calificar para la DED. Eso abarca mucho. Por ejemplo, personas que hayan involucrado en ciertos movimientos movimientos en contra de la libertad de un Estado o algo, de pronto no son para la seguridad nacional del país, personas que les conviene a Estados Unidos que estén en los Estados Unidos, que presentan un peligro para la seguridad pública, que el secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que tendría consecuencias potencialmente graves en materia de política exterior para los Estados Unidos. O sea que aquí hay una gran capacidad de discreción
del Departamento de Inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional para determinar si hay otros factores, además de los que ya mencionamos, que no permitirían, pero que otros factores adicionales, dependiendo a lo que Estados Unidos considere que es seguridad nacional o que es en el mejor interés de los Estados Unidos, que podrían prevenir que una persona se acoja a este programa del DED. Y aquí va a haber muchas preguntas, pero yo creo que esta es una de esas cosas que si ustedes saben que tienen algún factor en cuestión de que en algún momento pueda ser determinado que no es favor de la seguridad nacional, muy probablemente no va a ser de la seguridad nacional. Hablen con un abogado antes de someter la petición porque se podrían encontrar en un problema un poquito mayor que simplemente tener una petición negada. Salida obligatoria, seguimos. Son personas cubiertas por este beneficio migratorio humanitario, no pueden ser removidas de los Estados Unidos durante el periodo de protección, como dijimos al principio. Esto no es una protección de estatus como el TPS, es simplemente que por el tiempo o los 18 meses que este programa está en rigor o en vigencia, las personas no van a poder ser removidas de los Estados Unidos porque se les venza una visa, porque se les venza el permiso de estar, porque se les venció y se acogieron a este programa. Durante esos 18 meses no los van a sacar de los Estados Unidos. 19 de enero empezó a regir, acuérdense, 18 meses, o sea que si se aplican por este programa y se los aprueban, van a poder estar aquí mínimo hasta el 20 de julio del 2022. Con estos programas nosotros nos reservamos mucho en decir, se va a expirar, no van a poder renovarlo, porque con esta clase de programas, especialmente el TPS, y Michelle les va a explicar un poquito más de eso, la administración o la presidencia o el gobierno casi nunca quita estos beneficios de un día para otro o sin ningún aviso, y tienden a extenderlos, pero por el momento este es el único periodo que tenemos. Hay permiso de trabajo, pero en su pronunciación o en el acto que se pronunció el presidente no incluyeron un permiso de viajar. Y aquí hay un signo de pregunta, porque el gobierno del presidente Biden en cualquier momento, aunque la implementación que hicieron no mencionó nada, podría permitir que ciertas personas bajo DED y bajo ciertas circunstancias pudieran tener un permiso de viajar. Pero en este momento, como está escrito, no contempla la posibilidad de viajar como si lo hace el TPS. Michelle. Y ahora hablamos del asilo brevemente, porque esto es otra presentación completamente distinta y aparte, pero sin por si acaso mucha gente venezolana obviamente han pasado pesadillas en su país. Existe el asilo, es una protección que le podemos brindar aquí en los Estados Unidos si uno puede comprobar que han sufrido persecución o porque tienen temor que van a sufrir por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, opinión política. Esas son las razones y la cual uno puede calificar. Obviamente hay mucho más que hablar sobre eso, pero es una protección. Lo más importante es que quiero que tienen un plazo de más de un año desde la última entrada a los Estados Unidos para someter esa aplicación, para obtener esa opción de pedir eso, porque el asilo sí tiene el camino para llegar a la residencia. Si se ha aprobado, pueden someter la aplicación de residencia a partir de estar aquí físicamente un año con esa aprobación del asilo. Entonces, por eso mucha gente está buscando obtener el asilo, la aprobación a través de ese programa, porque eso sí les va a llegar a obtener la residencia para ustedes, sus hijos, cónyuge, hijos a 21 años y menor de edad. Entonces, eso es un punto importante porque estamos hablando de las protecciones que van a tener, que tengan venezolanos ahorita. Lo que sigue es comparando las dos de DED y DPS. Como estaba diciendo Ángela, el DED es una protección de deportación y nada más. El TPS puede ser categorizada como otro beneficio inmigratorio un poquito más, porque en este caso van a tener acceso a un permiso de trabajo y también el permiso de viaje. El DED, esos
por un periodo específico, igual como el TPS, pero el DED es algo que tiene autorización el presidente de Estados Unidos en ese momento de presentar y otorgar. El TPS, como se fijaron ahí, eso es anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional, por el secretario que está llevando ese departamento. Por ejemplo, el presidente no tiene que consultar con nadie cuando está anunciando DED, pero cuando estamos hablando de TPS, sí tiene que haber consulta con el Departamento de Estado. Los dos son para ciertos países, en este caso estamos hablando de Venezuela, y los dos sí tienen sus periodos. En este caso, los dos le están brindando el permiso de trabajo, pero en el anuncio no van a permitir el permiso de viaje a través de DED, pero sí por el TPS. Entonces me imagino que hay preguntas porque hemos estado recibiendo llamadas ya por 2 días seguidos. Hay varias preguntas, pero antes de movernos a las preguntas, lo que queremos es muy cortica la presentación porque en realidad los programas son los que son. Hay opciones y como lo dijimos en la presentación que hicimos en febrero, aunque usted tenga un proceso de asilo caminando, puede también aplicar por un DED o por una TPS. Si les decimos consulten con un abogado para estar seguros si es lo más conveniente para ustedes. O inclusive si deciden que van a aplicar por TPS hoy o por DED, todavía pueden aplicar por su petición de asilo si cumplen con los requisitos. Como lo dijo Michelle, a través del asilo pueden llegar a obtener la residencia permanente, a través del DED y el TPS no. Si voy a hacer una notica aquí aparte antes de pasar a las preguntas, tengo un par de preguntas y por favor alcen sus manos y yo les abro el micrófono para que hablen, pero hemos visto, y esto es más que un razonamiento legal, es un consejo, cuando la presidencia o cuando la administración del presidente Trump salió con las regulaciones que iba a terminar los TPS para varios países, especialmente varios de Centroamérica, hace un par de años, la primera pregunta, el primer problema, lo primero que oímos fue la gente diciendo, ¿cómo van a terminar esto? Yo tengo en este país 20 años con mi TPS, mis hijos, mi negocio, mi casa, todo está aquí, ¿cómo me lo van a terminar? Estos no son programas permanentes, son temporales. Duran en la medida que el gobierno los siga extendiendo y como hemos visto, muchas veces se conceden y pasan años y el gobierno no los va a quitar, pero eso no quiere decir que no llegue un gobierno o un presidente que decida terminar estos programas. De la forma que nosotros vemos estos TPS, estos programas temporales que nos llevan a la residencia, son oportunidades, sí, para que las personas estén aquí, obtengan permiso de trabajo y puedan llevar una vida normal como residentes de los Estados Unidos, no residentes permanentes o temporales, sino como residentes de hecho con permisos de trabajo bajo ciertos parámetros de seguridad. Pero siempre les decimos a la gente, exploren posibilidades de obtener un green card. No esperen 20 años para tener una familia, una casa, un negocio y después encontrarse que no van a tener más TPS y nunca hicieron lo que necesitaban hacer para tener un green card o que de pronto no califican para un green card porque mientras el estatus sea temporal, nadie les puede garantizar que el gobierno los va a seguir renovando indefinidamente. Y hay posibilidades, tienen que explorar cuáles son las mejores para su caso específico. Como les dije, vayan alzando la mano y nos deja saber y les abro el micrófono. Ya veo 4 manos alzadas por aquí, ya les voy a abrir el micrófono para que puedan hablar. Pero mientras tanto, Michelle, hay un par de preguntas que te las voy a leer y tienen que ver con el TPS. La primera es, ¿se puede aplicar el TPS con ciudadanos venezolanos que tengan doble nacionalidad o que hayan residido en otro país antes de llegar a Estados Unidos, que no fuera Venezuela, pueden aplicar por el TPS? Igualmente, ¿se aplicaría Sí. para los hijos venezolanos que tengan otra nacionalidad doble? Tendrían que aplicar por separado esos hijos.
Ok, la primera pregunta, si pueden comprobar que son nacionales que tengan nacionalidad, acta de nacimiento, pasaporte venezolano, deben de estar cubiertos. El problema llega siendo cuando hay, um, ni sé cómo decírselo en español, um, bueno, el hecho es si pueden comprobar que son venezolanos, sí. Ahora, si sus hijos no tengan acceso a un acta de nacimiento o un pasaporte venezolano, cada quien sí tiene que aplicar. Y eso es un punto que sí no aclaré muy bien. Cada quien tiene que aplicar. Ahí no va incluido su familia como uno lo puede incluir, por ejemplo, en una aplicación de asilo. Cada quien tiene que aplicar. En el TPS hay un registro que uno tiene que pagar, que es $135 en total, más también el permiso de trabajo, que es aparte. Con el DED es nomás someter la aplicación del permiso de trabajo. Entonces, con tal que pueden comprobar que son venezolanos, está bien. Ahora, si no tienen nacionalidad y estaban viviendo en Venezuela, ahí también podríamos calificarlos bajo el TPS o el DED. Muy bien. Entonces, aplicación, TPS, EDD son independientes, hijos y padres. La siguiente pregunta es, un venezolano que entró hace más de un año de manera ilegal, o sea, sin documentos, es decir, entró, como dicen, mojado, puede aplicar por el TPS. Eso sí, si pueden comprobar que estaban aquí el 8 de marzo y a partir del 9, no importa. Lo que obviamente no va a poder hacer es someter una aplicación de asilo, pero este TPS sí podría calificar con esos datos. Okay. Mi sobrino tiene 2 tickets por no tener licencia. Debe presentarse en la corte, uno en mayo y el otro en junio. ¿Esto afectaría la solicitud de TPS? No, Es de tráfico. definitivamente, si son de tráfico no les debe afectar, pero obviamente no puede faltar en la corte o tratar de resolver esto porque en faltar en corte ahí es donde puede pasar otro delito por no asomar. Entonces es bien importante de cuidar eso. Estamos hablando de tickets, de multas así nomás de tráfico, no debe afectar nada. Eh, aquí, bueno, en términos generales, tickets de tráfico en general no afectan ningún estatus, ninguna aplicación, nada. Estamos hablando de misdemeanors. Ya si se vuelve un delito menor, sí lo puede afectar. Y como yo le digo siempre a mis clientes es, no, tickets de tráfico usted puede tener 100 y no le van a afectar. El problema es cuando no los paga y eso se vuelven arrestos porque no pagó y los tienen que, entonces ahí empiezan a crear un problema sin necesidad. Pero en general tickets no, y sigan el consejo de Michelle, no falten a las audiencias, paguen lo que tengan que pagar y hagan lo que necesiten hacer. Tickets de tráfico son muy distintos a tener, me pararon porque estaba en DWI o DUI manejando bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Eso no es un ticket de tráfico, eso es puede ser un misdemeanor o delito menor y a veces hasta más graves, así que son distintos. Si mi esposa es de otra nacionalidad, pero yo soy venezolano y aplico por TPS, ¿mi esposa podría aplicar por TPS? Desafortunadamente no. Si ella no puede mostrar que es venezolana, aunque esté aquí, no va a poder calificar. Ahora, si hay forma que ella sea venezolana, pero nunca hicieron el trámite, hay una posibilidad, pero el hecho es que uno estando aquí físicamente presente en esas fechas y que pueden comprobar que son venezolanos, la protección es para ellos. Muy bien. Voy a abrir los micrófonos y veo varias manos alzadas. Una de ellas es nuestro querido amigo Manuel. Por favor, adelante. Hola Ángela, ¿me escuchan? Sí, claro. Bienvenido. Hola, hola Ángela y Michelle, gracias por la oportunidad y bueno, gracias como siempre por traernos a través de este medio tanta información valiosa. Tengo dos preguntas, voy a ser bastante breve. Una, estuve leyendo lo que se llama el Firm Resettlement para las personas que tienen dos nacionalidades o que vienen de un tercer país. El escrito como tal no dice en la parte de ser elegible que cuando vienes de otro país no vas a ser, o sea, no es taxativo, que no vas a ser elegible directamente.
con lo cual deja una ventana abierta, un vacío legal, pero la ley del TPS habla de que las personas que tengan el mismo bar del asilo no serán elegibles para el TPS. Esa es la primera. Y la segunda es, las personas que tienen un pending asylum, que sabemos que no es un estatus legal, sino que es un estatus protegido mientras el Departamento de Migración adjudica una decisión, y que también aplican a el TPS. Este TPS les daría la oportunidad a la persona que aplicó el asilo después de 6 meses de su I-94 de tener un estatus legal y de aquí, estando en TPS, brincar a una certificación laboral, cuando la certificación laboral dice que tienes que tener un estatus legal en el país. Sorry que me entendí un poquito, pero no sé si me agarraron las dos preguntas bien. Ok, para la segunda pregunta, creo que está preguntando, lo bonito del TPS es sí es un estatus legal para el término, en términos de certificados laboral. Entonces, lo que uno está haciendo, en particularmente si son venezolanos que entraron y sometieron su aplicación de asilo mientras que estaban en estatus, no están acumulando presencia indebida y pueden comprobar que luego el cambio al TPS es un estatus legal y pueden arreglar. Y también recomiendo, y porque sé que es usted, Manuel, es Matter of LK. Matter of LK es el caso que va a tener que ver de cómo coincide y cómo podemos trabajar con la aplicación pendiente, verlo también bajo el 245 acá y la aplicación pendiente de asilo y TPS, perdón. Entonces, hay forma y sí se puede, pero eso ya es súper particular a la persona y cómo tomaron los pasos y cuándo lo hicieron. ¿Sí me explico? Sí, claro, perfectamente. Okay. Muchas gracias por el dato. Ok, y luego Firm Resettlement Bars. Firm Resettlement Bars, eso es lo que no queda claro, porque el Firm Resettlement Bar obviamente le va a cancelar para el asilo, pero también hay una discusión entre qué es nacionalidad y qué es la ciudadanía. Entonces, si uno tiene 2 pasaportes, uno dice, bueno, si sea venezolano, sí, pero ya siguen las preguntas. Si uno tuvo la nacionalidad, pero por ejemplo, porque sus papás son españoles o son de Inglaterra o donde sea, si ellos nomás obtuvieron esa nacionalidad, siguen siendo venezolanos y nomás tienen acceso a ese otro pasaporte. Pero si fueron y buscaron, si tuvieron que someter la aplicación y tomar el juramento para obtener la ciudadanía de otro país, ahí es donde sí hay firm resettlement bars, porque hay mucha gente que tiene acceso también a los pasaportes venezolanos, pero nunca han pisado en ese país. Claro, claro. Sí, hay mucha tela que cortar, creo yo, con Sí, ese el punto. firm resettlement bar, sí, y por mucha gente venezolana que tienen doble nacionalidad, o sea, siempre decimos, esta es la información, ya luego tenemos que ver cómo es que obtuvo este pasaporte. Fue por mi papá, pero nunca ha vivido ahí. Y hay otra gente que dice, bueno, obtuve mi pasaporte venezolano porque tengo mis abuelos de Venezuela, pero soy de Alemania. Eso es donde sí, caso por caso, tenemos que ver detallada, con mucho detalle. Claro, claro, no, por supuesto. Muchísimas gracias por la oportunidad y agradecidísimo por la respuesta. Ay, no hay de qué. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Solo voy a aclarar un par de cositas porque este par de abogados se nos pusieron un poquito técnicos. El Firm Resettlement Bar se refiere a que hay un obstáculo permanente para esas personas que se han reubicado permanentemente en otro país, como en este caso sería adquirir la nacionalidad de otro país, y lo que Michelle estaba explicando es, si yo obtuve la residencia porque pasé por el proceso de residencia, que es distinto a, no, yo sí tengo un pasaporte porque lo heredé entre comillas a través de mis padres. Ese es eso, y ahí es donde hay que mirar detenidamente en caso por caso. Y el segundo es el asilo y el TPS. No necesariamente porque tengan el asilo ya no van a calificar para hacer un green card a través de certificaciones laborales, que son un proceso de green card a través de empleo. Siempre y cuando esos procesos se hayan sometido cuando ustedes todavía tenían estatus. Por ejemplo, tenemos las fechas del TPS se debe someter desde marzo 9 hasta septiembre 5.
pero resulta que a usted solo le dieron permiso para estar en los Estados Unidos hasta mayo 1 y sometió el TPS en agosto. Bueno, desde mayo 1 hasta agosto ya no tuvo estatus y tampoco tuvo un TPS que le protegiera. Entonces, esa parte de no tener ni un TPS, ni un asilo, ni nada, le puede prevenir hacer una certificación laboral o a obtener la residencia. Pero si usted sometió su proceso de asilo o el TPS antes de que se le expirara el permiso de estar en los Estados Unidos, eso no es que le prolongue un estatus legal, sino que simplemente no lo pone en el lugar donde va a estar acumulando tiempo ilegal que le impida hacer algo de Green Card en el futuro. Conclusión, caso por caso, siempre siéntese a hablar con un abogado para que examine específicamente su situación para determinar si puede, no puede, cómo puede y también si hay posibilidades de un Green Card. Tengo otra par de manitos aquí. Melina Álvarez, Ruiz Álvarez, nuestra queridísima amiga. Te estoy dando el micrófono, adelante. Melina. Melina. No, hola, Ángela, no tengo preguntas. Gracias. Ah, ok. Entonces, gracias. Muchísimas gracias. Ok, tengo a Dulce. Dulce, por favor. Abra su micrófono. Dulce. Bueno. Aquí tengo una pregunta, Ángela. Dale. Esta persona está preguntando, están aquí con estatus de F1, de estudiante, y quieren saber si es necesario someter la aplicación del TPS. Eso es lo único que dice. Ok, la recomendación sería, porque estamos en el periodo inicial, sí. Opino que debe uno de pedir el TPS, pero en esta ocasión yo diría en particular por lo que es de F1, no someter la aplicación del permiso de trabajo, porque sí he visto casos donde uno, aunque obtuvieron su permiso de trabajo legalmente a través del TPS, pero estaban aquí bajo el F1, el hecho de haber trabajado era en conflicto con ese F1. Entonces, lo único que yo diría en esta situación es como ver el TPS como una protección, porque si luego llegan a terminar con el F1, pero no pueden regresar a su país y no tienen forma de cambiar a otro estatus, el TPS le va a proteger. Y si uno entró durante ese periodo inicial y lo siguen extendiendo, ya tenía la aplicación metida. Sí hay ocasiones donde inmigración, he dicho, si uno estaba bajo un estatus legal cuando pasó el periodo inicial del registro del TPS y por eso faltaron, que a lo mejor sí lo pueden aceptar, pero yo diría si ahora uno por 135 está pagando como un seguro para el sin por si acaso luego para este caso en particular, yo diría sí registrar por el TPS, no por el permiso de trabajo, por lo que está en F1. Gracias, Michelle. Hay otra preguntita y tiene que ver con la F1. Si yo me cambiaron de estatus a F1 hace un par de días y puedo aplicar por la TPS y simplemente sigo trabajando con el permiso de trabajo y la TPS, abandono mi estatus F1, pero no me van a deportar. Michelle. Michelle, no te oigo. Perdón, ¿están aquí con F1 y tienen permiso con el F1? Sí, le cambiaron estatus a F1, o sea que ya están en F1, pero quieren aplicar por TPS y el permiso de trabajo y deciden seguir con eso. ¿Las pueden deportar? Bueno, no, mientras que estamos en TPS. Es que he visto, ellos pueden iniciar legalmente y otorgarle la hoja que dice vamos a iniciar porque usted estaba en violación del F1, pero obviamente si está en TPS no hay ningún proceso y obviamente haríamos alguna regaño en corte para cerrar el caso porque uno está manteniendo el TPS. Entonces, igual como la otra pregunta, diría, mejor no aplicar por el permiso de trabajo
si uno quiere mantener todo limpiecito con el F1, porque también si hay forma con el F1 luego tratar de cambiar a otro estatus y por a lo mejor hacer algún certificado laboral, por ejemplo, en este caso yo diría hay que hablar muy bien, porque si va a cambiar al TPS, al permiso de trabajo, significa un abandono del F1. Sí. En esta clase de casos tan específicos, nosotros siempre le decimos a la gente, venga, conversemos con más detalle, porque hay demasiadas cositas que hay que considerar antes de tomar la decisión de abandono un estatus para ponerme en el otro, ¿ok? Otra pregunta es, entre los documentos que se tienen que presentar, ¿es suficiente con el pasaporte o también necesitamos el certificado de nacimiento para probar ciudadanía? El pasaporte es lo que le dicen primary evidence, es suficiente. Perfecto. ¿Qué pueden decirnos acerca de solicitar nuevamente permiso de trabajo? Y si ya tenemos uno al solicitar, ok. Esta persona lo que quiere saber es, ella está en el proceso de asilo, y aquí hay dos preguntas similares. Proceso de asilo y ya tienen permiso de trabajo. Si aplican por el TPS, ¿deben aplicar por otro permiso de trabajo bajo el TPS? Para ese caso yo diría que no sea necesario, porque uno ya tiene el permiso de trabajo, pero sí registrar por el TPS, porque pongamos que le llegan a negar el asilo, ya de ahí no le van a pasar a deportaciones porque tiene un estatus legal a través del TPS, y con el TPS sí podría ya luego solicitar el permiso de trabajo, pero si no, sí, pero tienen que tener el TPS para solicitar el permiso de trabajo. Entonces, en ese caso yo diría aplicar por el TPS, no el permiso de trabajo, como ya tiene el uno bajo la aplicación de asilo que está pendiente. Ok, gracias. Esta otra pregunta dice, TPS, ¿también permiso de trabajo para los niños de 19 años o solo permiso de trabajo para los adultos? No, sí pueden obtener. Aparte del permiso de trabajo, se puede conseguir también para menores. Eso les da acceso a un número de seguro social y también a veces una identificación con el estado donde está viviendo. Entonces, no es que el niño de 13 años o 14 años va a empezar a trabajar, pero van a poder obtener por lo mínimo el número de seguro social. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tengo un proceso de asilo pendiente y someto mi petición por TPS con permiso de viajar y viajo? ¿Me afectaría eso mi proceso de asilo? No, porque uno está viajando con el permiso, pero la pregunta sigue, ¿a qué país va a ir a ver o va a ir a visitar? Porque si uno tiene una aplicación de asilo y, por ejemplo, vayan a regresar a Venezuela, eso va a anular completamente la aplicación de asilo, Entonces, no el TPS. conclusión, puede viajar, pero no ir a Venezuela, porque si va a Venezuela, mata el asilo, porque Sí. precisamente asilo es no puedo volver a Venezuela. O sea que cuidado en dónde va a viajar si le dan permiso de viajar. Aquí hay otro par de manitos alzadas. Vamos a hacer Jenny. Jenny, por favor, abra su micrófono si quiere hacer su pregunta. Jenny. ¿Alguien más? Ya, ok. Adelante. Buenas tardes, doctora Ángela y Michelle. Buenas tardes. Tenía una pregunta. A mi hija le fue aprobado el cambio de estatus en este mes y tiene que comenzar a estudiar en el mes de abril. De marzo, ¿no? Este mismo mes. Ok. Ella puede aplicar al permiso, al TPS, y esto no puede originar si ella falta, o sea, si ella decide no ir a clases, porque realmente se hizo eso, o sea, se estaba buscando ese estatus para que ella se mantuviera legal en el país. Si ella decide aplicar al TPS y no va a clases, esto puede originar una orden de deportación. Ok, no hay ninguna forma de generar una orden de deportación. Lo que pasa es, si ella hizo el cambio, yo diría, en este caso, ella tiene que por lo mínimo ir a clases o si no van a decir, esto fue nomás para tratar de mantener un estatus legal y eso para el gobierno no es suficiente. Así, si usted dijo afirmativamente en la aplicación que estaba yendo a clases o quería ir a clases, sí, ahora, si ella
empieza clases y luego dice, ¿sabe qué? Se me hace mucho. Bueno, sí Ajá. cumplió con lo que estaba pidiendo y ya si lo Ok. quiere abandonar después, está bien. Por Ok. eso yo diría, mejor aplicar por el TPS Ujú. ahorita para que lo tenga en proceso y luego si decide después de iniciar a clases, a lo mejor ya dejar que sí. Pero yo diría no es de, bueno, aquí hay otra opción, lo voy a abandonar completamente porque luego no quiero que el gobierno diga, bueno, usted pidió Sí, este cambio, pero nunca tenía esa intención de realmente ir a exacto. clases. Sí, muy bueno. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Michelle. No Gracias hay a de qué. usted. A sus órdenes. Gracias, doctora Ángela. Con gusto. Aquí veo otras manitos. Daniela. Daniela, por favor, adelante. Ok, si yo estoy en J1 con waiver aprobado, voy a aplicar para H1, debería ser H1 y también aplicar para el TPS o mejor me calmo. Pues como Michelle anteriormente dijo, usted puede aplicar por el TPS, pero no por un permiso de trabajo y tenerlo ahí, Exacto. por si acaso en el futuro alguna cosa. Sin embargo, para J1 usted necesita tener su H1B, seguir con su H1B, cumplir los 3 años de su waiver, cuando le den el waiver de su J1 en estatus H1B, porque si en algún momento usted se sale de ese estatus H1B, aunque tenga un waiver, no va a cumplir con la obligación. O sea que su J1 waiver, cúmplalo con H1B, trabaje los 3 años, obtenga su residencia permanente a través de su empleador o por usted misma, que los doctores tienen muchas opciones para eso y con mucho gusto los podemos conversar. El TPS, en su caso específico, sí es una opción para que no pierda la ventana de aplicación, porque solo hay hasta septiembre 5. Pero Exacto. eso es en el evento de que en el futuro usted no pueda mantener visa H1B o no pueda aplicar por una residencia permanente y se le venza el tiempo de la H1B. De pronto va a poder utilizar ese TPS en el futuro, si acaso es. Tenerlo Exacto, bajo la manga no la perjudicaría. Lo más probable es que no lo va a llegar a usar, pero de pronto podría. Ok, gracias. Bueno, veo que más, no veo más manos por aquí alzadas. Gracias a todos, pero veo un par de preguntas por aquí. ¿Se pueden someter al mismo tiempo la aplicación de asilo y la aplicación del TPS o se afectaría alguno de los dos procesos? No le va a afectar, pero si está todavía dentro del año, yo diría sí someter la aplicación del asilo, si tenga un caso legítimo y todo, si lo podemos comprobar bien, porque por el momento el TPS no tiene camino para la residencia donde una aprobación a través del asilo sí. Ok, gracias. Alguien está hablando sobre, alguien tuvo una situación con la policía por una disputa con alguien, pero cuando la policía llegó, las personas no estaban y la policía se fue. ¿Quedó algún registro? Pues lo único que podemos decirles es, no sabemos qué registro sometieron con la policía, no sabemos qué información le dieron a la policía de cualquiera de las personas. Eso sería para que las personas, específicamente las personas, vayan y pregunten a la policía si hay algún registro. Difícil saber. A ver, yo creo que aquí hay otro par de preguntitas, pero no quiero leerlas todas porque ya hemos discutido muchas de estas preguntas anteriormente. Y ya, yo creo que a menos que haya alguien que tenga alguna otra pregunta, y no veo aquí ya más manitos o más preguntas, pues vamos a respetar el tiempo aquí de las personas. Ya llevamos 1 hora. Muchas gracias. Cualquier otra pregunta que se nos Pregunta. Sí. Buenas tardes. Disculpe que hace rato levanté la mano y no hablé Perdón. porque me confundí con este asunto del teléfono. Okay. No, es una pregunta sencilla. Tú siempre se habla allí de solicitud de permiso de trabajo. Yo estoy en mi caso de asilo y cuando pedí el permiso de trabajo, esa misma planilla funcionaba para que me otorgaran un social. En este momento va a ser de igual manera. ¿Está funcionando así? Sí. Ok, está bien. Sí, esa era la pregunta, porque siempre hablan es de permiso de trabajo, pero entiendo que con la misma planilla te pueden otorgar un social, que bueno, finalmente lo necesitas para muchas cosas también.
Sí, perdón que vaya a interrumpir, pero ahí en la aplicación del permiso de trabajo está una cajita que dice que usted está aprobando el Social Security Office para otorgarle su número de seguro social. Entonces, cuando llega el permiso de trabajo, lo que debe seguir es el número de seguro social que pertenece a usted. Si usted luego vaya a cambiar a pedir un permiso de trabajo a través del TPS, por ejemplo, no le van a dar otro número de seguro social, usted queda con ese mismo número. Ok, perfecto. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Solo un número de seguro social por tarjeta de trabajo, así sea diferentes aplicaciones. Lo otro que les quería decir es, muchas veces y siempre que uno llena las peticiones de permisos de trabajo, uno chequea la cajita, sí, por favor, mándeme un seguro social. A veces el seguro social no llega porque de pronto no hay comunicación muy buena entre las agencias. Entonces yo lo que le digo a la gente es espere un tiempo prudente, unos 30 días o 60 días. Si no les llegó el seguro social, vaya a la oficina de seguro social con su documentación y les muestra y les dice que usted había solicitado pero nunca le llegó y ellos le hacen la investigación y si nunca le dieron un número de seguro social, entonces se lo van a dar. Ok. Ok. No veo aquí, pero aquí hay un par de preguntitas y no nos queremos extender mucho porque queremos respetar el tiempo de todos. Mi esposo es ciudadano americano, me recomienda que haga la petición para optar por la residencia o aplico por el TPS. Pues si el matrimonio fue por amor y es un matrimonio válido, por favor, aplique por su green card a través de su esposo en vez de aplicar por un TPS. El TPS es una protección temporal y a través de su esposo usted obtendría una residencia permanente o condicional, dependiendo qué tanto tiempo lleva casada, pero sí. Si es por amor, perfecto. Someta su petición de green card de una vez. Una pregunta más. Si vengo de un tercer país, ¿puedo aplicar por el TPS? Michelle. En eso yo diría, depende. Si usted es venezolano o venezolana, sí, pero si llegó de otro país, sería cuestión de si estaba viviendo ahí. Es lo que estábamos hablando con el abogado en el principio, que sí hay barras a veces dependiendo, entonces tendríamos que ver su asunto aparte y conversar de cómo obtuvo ese pasaporte y cómo entró y cuestiones de nacionalidad y ciudadanía. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí llegamos al final. Gracias por sus preguntas, gracias por participar. Por favor, acuérdense que lo que les dimos aquí es información general. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayamos discutido ciertos casos específicos, siempre consulten con un abogado uno a uno para que puedan comprobar y analizar todos los aspectos de su caso. No tomen lo que les dijimos aquí como un consejo legal textual. Hay varias cosas que de pronto, dependiendo de su caso, se necesitan analizar, pero esperamos que esta información les haya servido, que la hayan encontrado instructiva, que hayamos resuelto la mayoría de sus preguntas. Por favor, aquí tienen el contacto de nosotros si desean hacer una consulta con nosotros, si desean que les ayudamos, si quieren ponerse en contacto. Si no respondimos alguna de las preguntas que tuvieron por el tiempo, siéntanse en libertad de mandárnoslo por email y con mucho gusto les respondemos. Vamos a mandar este seminario o esta grabación por email para que la oigan si la necesitan oír otra vez o para que la repartan, la compartan con sus amigos. Nos parece que en un mundo donde hay tanta información en línea y mucha de esa información no necesariamente es la más correcta, entre más información tengamos, mejor nos va a ir. O sea que por favor, si les podemos ayudar, encantadas. Gracias por su participación y nos volvemos a ver pronto.